¿A quiénes llamamos como pueblos originarios? Es una denominación colectiva aplicada a las comunidades originarias de América. Corresponde a los grupos humanos descendientes de culturas precolombinas que han mantenido sus características culturales y sociales, la mayoría de ellos con su lengua propia. El pueblo elegido por nuestro grupo fue los Wichis, primeramente llamados Matacos. Mencionaremos sus orígenes, también características como su lengua, economía, religión y costumbres, vivienda, vestimenta, arte, alimentación, actividades que realizaban y también cómo viven actualmente. Ubicación geográfica. En sus inicios, los Wichis se encontraban localizados a lo largo de los ríos Pilcomayo, Bermejo, Teuco, Yegua y Vegas Quemadas, debido a la invasión que sufrieron por los Aba guaraníes y el crecimiento demográfico, se vieron obligados a migrar y actualmente residen en el origen de la provincia de Salta y en el occidente de Chaco y Formosa. Origen. Los Wichis, término que en su idioma significa gente o pueblo, son una etnia indígena argentina de aproximadamente 40.000 personas. Este pueblo también es denominado como Mataco en sus primeros registros. Este término proviene de la lengua quechua. Se cree que esta denominación la utilizaban para referirse a ellos como una especie de armadillo. En 1990 fue otorgado el nombre Wichis a estas comunidades, que reemplazó el nombre Mataco. En el año 1626 es el primer contacto con esta tribu, mediante la expedición del teniente de San Salvador de Jujuy, Martín de Ledesma. En 1635, los españoles intentaron reducir la gran cantidad de indígenas. Los matacos fueron una tribu indígena que no opuso mucha resistencia contra la conquista de los españoles. Pocos fueron los contraataques que hicieron estos grupos. A mitad del siglo XVI, los matacos se mostraron ofensivos contra los españoles y atacaron, gracias a la unión con otras tribus que los incentivaron a pelear. Las misiones que imponían los españoles consistían en impartir la religión cristiana a estos grupos indígenas, para que así olvidaran sus creencias. Como así, también sufrieron a causa de las conquistas españolas los arrebatos de sus territorios y fueron dominados. A comienzos del 1800, los matacos, como eran llamados, eran llevados como esclavos a los terratenientes o a los ingenios azucareros de Tucumán. Los cristianos intensificaron la penetración evangelizadora. A finales de 1870 comenzaron a ser asesinados y los que no lo eran fueron capturados para realizar trabajos forzosos. En 1884, los aborígenes pierden su territorio y pasa a quedar bajo la jurisdicción del Estado. Para consolidar el dominio se establecieron fuertes militares que comenzaron con la explotación intensiva de los bosques para la construcción de la red ferroviaria, sumando así al despojo territorial la destrucción y depredación de los recursos naturales. Muchos de los rasgos culturales de los wichis se perdieron durante la época de 1915. Inculcaron a esta tribu a la religión del anglicanismo. La lengua wichi o wichi-mantés, como la llaman los indios del mismo nombre, es el lenguaje indígena de mayor vitalidad en Argentina. Forma parte de un conjunto de lenguas chaquenses denominados mataco-guaycurú y de la familia lingüística mataco-mataguaya o mataco-macá. Por la ubicación geográfica de los wichis, se pueden distinguir dos dialectos principales. El wichi-mantés mejós o arribeño del Bermejo se hablan en la zona entre Tartagal y el río Bermejo en Salta y áreas vecinas de Chaco y Formosa. Y el wichi-mantés guinsnay o abajeño del Pilcomayo, hablado en la ribera sur del río Pilcomayo en las provincias de Salta y Formosa. En cuanto a su economía, los hombres se dedicaban a la caza y pesca, mientras que las mujeres le dedicaban tiempo al cultivo. Los utensilios de trabajo eran elaborados artesanalmente por ellos mismos, principalmente con madera. También trabajaban con cestería, cerámica, piedra pulida y textiles. Las chicas son unos hermosos y elegantes bolsos de colores en forma de malla apretada. Para realizar sus actividades tenían en cuenta el siguiente calendario que podemos observar.
Los wichis creen en la existencia de un ser superior que gobernaba el mundo. Rendían culto a los seres de la naturaleza y en la actualidad la mayoría aún tienen la fuerte convicción que los espíritus de sus ancestros habitan en los montes y que las plantas y los animales también tienen alma y son sagrados. Para ellos el canto y el sonido está asociado con la vida. Poseían un jefe religioso llamado chamán que los protegía del mal y de las enfermedades. La vivienda típica del pueblo indígena wichi es una choza, web, construida con materiales del entorno como ramas o varas de madera y barro. Tanto las paredes como el techo estaban hechas de una estructura de palos recubiertos con barro, piel de animales u hojas de palma de manera que resistiera y fuera segura para la familia. Pero con el tiempo la reemplazaron por otra, parecida a un quincho. El fuego se hacía afuera en verano y adentro en invierno, pero se cocinaba principalmente fuera de la casa. En cuanto a la vestimenta, todas las prendas que usaban los wichis estaban confeccionadas con fibras provenientes de la planta del monte, llamada chaguar. Los hombres normalmente usaban el torso descubierto, pero los días de frío vestían ponchos cortos, de lana y una faja como cinturón. Hombres y mujeres usaban una vincha para sujetar el pelo y se adornaban con aros, collares, pulseras y tobilleras. Su arte se destacaba en el tejido con las fibras de chaguar y en la elaboración de adornos como aros, collares, pulseras y tobilleras, confeccionadas con semillas, palitos, caracoles y bolitas de barro. En ambos casos volcaban toda su creatividad, logrando trabajos prolijos, bellos y sumamente originales. También fabricaban vasijas con barro y artesanías con madera de palo santo. Además, realizaban juguetes que se parecían a los que usaban los adultos. Para los niños, arcos y flechas, y para las niñas, cántaros y vasijas de barro. Los wichis eran mayormente cazadores y recolectores, pero también se dedicaban a la agricultura y a la pesca. Los hombres cazaban animales como ciervos, yaguaretés, ñandúes y perdices. Las mujeres cultivaban pequeños zapallos, mientras que todos los integrantes de la familia, en cuanto les fuera posible, se dedicaban a la recolección estacional de cocos de palmera, porotos, tuna, tasi y además miel. La alimentación de los wichis era similar a los pueblos de México y también a los habitantes aborígenes en Venezuela. Los wichis cazaban preferiblemente quirquincho, yacaré y conejo, para obtener su carne y servirla asada, igual que lo hacían con los peces que pescaban en los ríos. La algarroba y la tuna eran procesadas para obtener harina, con la cual preparaban pan y bebidas típicas de la región como la aloja. Su alimentación era complementada con las verduras y vegetales que cultivaban en sus huertos como el zapallo, porotos, pimientos, entre otros. La organización social y política estaba conformada por comunidades relacionadas por parentesco. Cada una de estas estaba administrada por un jefe anciano y un consejo comunitario de hombre, que gobernaba cada aldea llamada huet. Los traslados y a las guerras eran dirigidos por el jefe, y para hacerlo consultaba al consejo comunitario. El resto del tiempo el jefe no tenía mayor autoridad sobre el grupo ni gozaba de privilegios. Tanto era así que las familias podían mudarse para vivir con otros grupos, si no estaban de acuerdo con las decisiones del jefe. En la actualidad ocupan tierras marginales, montes deteriorados, debido a la tala indiscriminada de árboles, la instalación de empresas petroleras, el sobrepastoreo de ganado o simplemente sobre la ribera de los ríos Pilcomayo o Bermejo. Algunos aún practican la recolección de frutos y miel del monte, cazan y pescan. Otros trabajan en obrajes madereros, en desmontes o son cosecheros temporarios en campos ajenos. Tallan la madera del palo santo, tejen con fibras de chaguar y hacen una utilitaria alfarería que luego venden. Al ser despojados de sus tierras y de las riquezas que brinda el monte, niños y niñas murieron por desnutrición y deshidratación. Todo esto es debido a que el hombre blanco ha destruido la mayor parte de la vegetación y la fauna autóctona y ha contaminado casi en su totalidad el agua potable con la que se abastecen. A pesar de todo esto, ellos siguen luchando por sus derechos, pero bueno, pocas veces son escuchados. Se están quedando prácticamente sin tierra y sin sustento.
Las autoridades locales de la provincia de Salta han prometido en repetidas ocasiones que se reconocería su territorio, pero ni una sola de estas promesas ha sido cumplida. Al contrario, han colaborado con los terratenientes para seguir negando a los wichis su tierra, entregándola a los colonos y permitiendo su deforestación. Debido a la acción del blanco, de sectas religiosas y demás, han ido perdiendo la cultura propia de los pueblos cazadores y recolectores, aunque la mayoría tiene arraigadas costumbres de vida que aún conservan como su lengua y las curaciones naturales, entre otras.